Los noticieros están repletos de casos de secuestros y piratería aérea. Pero el más sorprendente de todos es la historia del colosal secuestro de todos los tiempos, en el cual el cautivo durante 6000 años ha querido seguir la vida y la filosofía errónea del archisecuestrador, Satanás el diablo. La víctima, en este caso, dispuesta a seguir en el cautiverio, es el mundo que habita el planeta Tierra. Este mundo, empero, ha sido engañado en forma tal que no se puede dar cuenta de lo que realmente le ha ocurrido. En este siglo XX, el mundo, con sus asombrosos progresos y su desarrollo material, está tan cegado por los engaños del supersecuestrador, que no puede entender la paradoja de su progreso acompañado por terribles males que van en aumento y están causando sufrimiento y frustración indescriptibles. He tenido la oportunidad de conversar en privado con muchos reyes, presidentes y primeros ministros, con educadores e industriales. He hablado con ellos de los problemas nacionales y mundiales, de las dificultades personales, sociales y económicas. Ellos tienen que afrontar crisis y tienen preocupaciones y temores cuya solución está totalmente fuera del alcance de su capacidad humana. Al parecer, no hay soluciones a la vista. En una célebre facultad de Derecho, un catedrático pronunció un discurso de 30 minutos en el cual explicó que los legisladores, los jueces y las cortes son incapaces de discernir el bien y el mal en muchos de los intrincados problemas que se presentan ante los tribunales. ¿Por qué? Vivimos en un mundo que tiene casi 6000 años de historia. Hoy lo vemos en un avanzado estado de civilización y de sistemas sociales, pero es como entrar a una presentación cinematográfica cuando la secuencia de acontecimientos ha avanzado considerablemente. Al no entender qué es lo que ha conducido al actual estado de cosas, uno se queda perplejo, sin entender lo que está viendo. Si queremos entender lo que está ocurriendo en el mundo y por qué, debemos remontarnos unos 6000 años atrás. Tenemos que examinar los orígenes, las causas, lo que ocurrió antes y produjo la confusión de nuestros días. No hay otra manera de entender el presente y de mirar hacia el futuro. Remontémonos hasta el origen de la vida y de todas las cosas. No puede haber entendimiento del presente sin el conocimiento correcto de los orígenes. No hay mayor causa para la confusión actual que la falsa premisa, ahora universalmente aceptada en la educación moderna y en el conocimiento hipotético, la teoría de la evolución. He aprendido a lo largo de mi vida que los errores suelen surgir de una falsa premisa aceptada a la ligera. El lente a través del cual mira todo el pensamiento moderno es la teoría de la evolución. Después de estudiar e investigar a profundidad los postulados de la teoría de la evolución, comprobé a satisfacción que es falsa. Quien prefiere creer en esta falacia porque está actualmente de moda en la educación, no puede entender ni tener una explicación racional de las condiciones del mundo en el que vive. He aprendido que la verdad original y fundamental es revelada. Sin ella, quedamos desprovistos del conocimiento de la realidad. La evolución no puede explicar los problemas ni las condiciones alarmantes en las que se encuentra la humanidad. No se puede entender el propósito de la vida. Nuestra existencia misma queda sin significado. A continuación exponemos la única forma racional de entender las condiciones actuales del mundo. En el principio mismo, antes de todo lo demás, existían dos seres vivientes compuestos de espíritu, con mente, inteligencia y poder supremos y un carácter perfecto y justo. La existencia de estos dos seres está revelada en el capítulo 1 del Evangelio de Juan en la Biblia. Uno se llamaba el Verbo o la Palabra, el portavoz, el pensamiento revelador. El otro se llamaba Dios. Hace unos 2000 años, el que se llamaba la Palabra o el Verbo nació como Jesús. El Verbo también era Dios, la segunda persona de la familia de Dios. Al convertirse en ser humano, Jesús fue Dios con nosotros. Mateo 1:23. O sea, Dios en carne humana, nacido de una mujer virgen, pero engendrado por Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. Juan 1:3.
Colosenses 1, 15, 16 nos dice que Dios hizo todo por medio de Cristo. El Verbo y Dios vivían. ¿Qué hacían? Creaban. ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su estilo de vida? Vivían a la manera de su carácter perfecto, según el amor que fluye hacia los demás. Cuando Jesús fue bautizado, Dios el Padre dijo: «Tú eres mi Hijo amado». Dios amaba al Verbo, el Verbo amaba a Dios y le obedecía totalmente. Dos no pueden andar juntos a no ser que estén de acuerdo. Amós 3:3. Ellos vivían en perfecta armonía y cooperación. Tampoco pueden andar dos en continua paz a no ser que uno sea la cabeza, el que dirige. Dios era quien dirigía. Su camino de vida producía paz, cooperación, felicidad y realizaciones perfectas. Este camino de vida se convirtió en una ley. Una ley es un código de conducta o de relaciones entre dos o más seres. Las reglas de un deporte podrían llamarse la ley del juego. La presencia de una ley requiere que haya una pena por su infracción. No puede haber ley sin pena por infringirla. El hecho mismo de que haya ley presupone la existencia de un gobierno. Gobierno es la administración e imposición de la ley por una autoridad que dirige a alguien que está a cargo. Cuando los únicos seres conscientes que existían eran Dios y el Verbo, Dios era el que tenía la autoridad de dirigir. De manera que ya en ese entonces había gobierno, con Dios como autoridad suprema. Puesto que ellos crearon otros seres conscientes y pensantes, este mismo hecho estableció, por necesidad, el gobierno de Dios sobre toda la creación, con Dios como dirigente supremo. Recordemos que el gobierno divino está basado en la ley de Dios, la cual es el camino de vida de amor que fluye hacia los demás, de cooperación, de preocupación por el bien de los gobernados. Esta ley divina produce paz, felicidad y cooperación por medio de la obediencia. Primero, antes de todo lo demás, la familia de Dios creó ángeles. Los ángeles son seres hechos de espíritu, inmortales, con mente y poder superiores a los del ser humano. Dios crea en etapas duales, de manera que los ángeles no serían completos hasta que el carácter se hubiera formado en ellos. El carácter se puede definir como la capacidad de un ser consciente y pensante de escoger el camino del amor altruista, la ley de Dios, y de querer vivir según ese camino de vida aún bajo presión contraria externa o deseo contrario del individuo mismo. Una vez que el carácter se hubiera formado y ejercitado, los ángeles, compuestos de espíritu, nunca podrían cambiar. Esto se puede comparar con el cemento o el concreto. Cuando el cemento es vertido, su forma y configuración cambian, pero una vez fraguado, se ha endurecido y no se le puede dar nueva forma. Las escrituras indican que la tercera parte de los ángeles fueron puestos en la tierra antes de la formación final de su carácter. Ver Apocalipsis 12:4. Después de la creación inicial de los ángeles, Dios creó el universo físico. En Génesis 2:4 se afirma que la tierra y los cielos, el universo físico con las galaxias, fueron todos creados en el mismo día. En este caso, día no significa necesariamente un día de 24 horas, sino un periodo determinado. Job 38 dice claramente que los ángeles presenciaron la creación de la tierra. Luego, esta fue creada después de ellos. Dios estableció un trono de gobierno sobre este planeta. Tanto Isaías 14 como Ezequiel 28 revelan que el querubín Lucifer fue puesto sobre el trono de la tierra. En 2 de Pedro 2:4 está revelado que los ángeles pecaron. Lucifer era un superarcángel que había sido instruido en la administración del gobierno divino junto al trono mismo de Dios en el cielo. Lucifer era de suprema hermosura, de gran brillo y esplendor. La vanidad se apoderó de él. La vanidad busca la propia gloria. Es el egocentrismo, la preocupación por sí mismo que puede llegar hasta el punto de sentir hostilidad hacia los demás. Lucifer se volvió celoso, envidioso, resentido y hostil contra el Dios que lo creó. Se volvió hostil contra la ley de Dios. Emprendió el camino de la vanidad, la codicia, la envidia, la rivalidad, la competencia, la violencia y la destrucción. Este camino de vida hostil se convirtió en una ley. La ley de la vanidad, el egocentrismo, el hacer lo que viene en gana,
la rebeldía contra la autoridad de Dios. Esta vino a ser la ley básica del gobierno de Lucifer, cuyo nombre fue cambiado por el de Satanás el diablo. Satanás significa adversario. Fue así como el gobierno de Dios en la tierra fue reemplazado por el gobierno de Satanás. Este pecado de los ángeles, ahora llamados demonios, acarreó sobre ellos la pena de la perversión mental, amargura, ira, furor. Pero recuérdese que ellos fueron creados como seres inmortales. Su carácter ahora se había fraguado en el mal, y puesto que eran espíritus, no podían cambiar. Deben sufrir para siempre el tormento de sus mentes pervertidas y desdichadas. El pecado de los ángeles produjo caos físico, decadencia, ruina y tinieblas en este planeta. En Salmos 104:30 está revelado que Dios envió su espíritu y renovó la faz de la tierra para el hombre. En Génesis 1:1, Dios, en hebreo Elohim, que significa dioses, o sea, Dios y el Verbo, crearon el universo y la tierra. Como consecuencia del pecado de los ángeles, la tierra estaba, es decir, se había vuelto tohu y bohu, palabras hebreas que significan caótica y vacía. A causa de Satanás, las tinieblas reemplazaron la luz. El Verbo dijo, haya luz. Entonces la luz física apareció en la tierra y separó el día de las tinieblas de la noche. En 6 días de 24 horas, Dios renovó la faz de la tierra para el hombre, creando plantas, peces, aves y mamíferos. En el 6º día, Dios dijo, hagamos. Dios le estaba hablando al Verbo, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Eterno, quien se convirtió en Jesucristo unos 4000 años después, formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Y al entrar el aliento de vida en el hombre, éste vino a ser un alma o un ser viviente, no un alma inmortal. A este hombre le fue dada una existencia física y temporal como la de los animales. Pero el hombre difiere de los animales en que está hecho según la forma y configuración de Dios. También se diferencia, como lo revelan muchas otras escrituras, en que posee una mente, aunque los animales tienen un cerebro como el cerebro humano. El hombre fue creado para que tuviera una relación personal con Dios, para ser engendrado como hijo suyo y nacer finalmente en la familia de Dios. Exactamente en este punto llegamos al origen mismo del sistema que opera en el mundo en el cual vivimos hoy. Este fue el momento cuando el mundo actual comenzó el curso que aún sigue en nuestros días. Todo lo que existía y ocurrió anteriormente, la existencia de la familia de Dios desde la eternidad, la creación de los ángeles, la creación de la materia y del universo material, la presencia de los ángeles en la tierra, el trono y el gobierno establecidos en la tierra, el pecado de Lucifer y de los ángeles que estaban en la tierra, la sustitución del gobierno de Dios en la tierra por el de Satanás, todo ello fue el telón de fondo de la creación del hombre. ¿Cuál fue entonces el propósito para el cual Dios creó al hombre? El primer capítulo de toda la Biblia lo revela, si tenemos el entendimiento para comprenderlo. Dios, es decir, Dios y el Verbo, crearon al hombre a imagen de Dios, con la configuración de Dios. La palabra imagen se usa en Hebreos 1:3 para designar carácter espiritual. Dios creó al hombre físico en etapas duales. Primero creó un ser humano de sexo masculino. Era designio supremo de Dios que el hombre se reprodujera según su especie, pero el hombre era incapaz de hacerlo por sí solo. Dios completó la creación física humana al agregar la mujer hecha del hombre. Dios anestesió al hombre, por así decirlo, y le extrajo una costilla de la cual hizo una mujer, quien fue llamada Eva. La creación física del hombre estaba completa. Ahora éste podía reproducir su especie, pero aún no estaba completo mental y espiritualmente. El hombre no podría llegar a tener la imagen del carácter espiritual de Dios si no tuviera el poder de la mente que le hace inteligente y le permite pensar, razonar y tomar decisiones. Las modernas investigaciones científicas sobre el cerebro han demostrado que las pequeñas diferencias entre el cerebro animal y el cerebro humano no pueden explicar las funciones inmensamente superiores y lo que puede producir el cerebro humano. Este puede adquirir conocimientos de química, geología, astronomía y física. Puede pensar, puede aunar muchos de esos conocimientos por un proceso de pensamiento y razonamiento.
El hombre tiene la capacidad de tomar decisiones, tiene la facultad de aplicar juicio y sabiduría, puede apreciar la música, el arte y la literatura, puede tener actitudes de amor, cooperación, simpatía e interés por el bien de los demás, o al contrario, puede tener actitudes de envidia, celos, disgusto, odio, competencia, contienda, venganza y conspiración para perpetrar el mal. El cerebro animal es incapaz de todo esto. Solo mediante el conocimiento revelado se puede saber la causa de esta enorme diferencia. La palabra escrita de Dios revela que se debe a la presencia del espíritu humano dentro del hombre, el cual da la chispa, impele e imparte el poder del intelecto al cerebro físico del ser humano. Este espíritu no existe en ninguna otra forma de vida física. Sin embargo, los científicos, atrapados y víctimas del falso concepto de la evolución, no admiten la existencia de dicho espíritu. Sus mentes están cegadas. Entendámoslo bien. El espíritu humano no puede ver, oír, gustar, oler ni palpar. No obstante, todo el conocimiento humano entra en el cerebro por medio de los canales de los 5 sentidos. Es el cerebro el que piensa, pero es el espíritu el que le imparte dicha capacidad. Es el cerebro el que toma decisiones, produce actitudes y desarrolla carácter, ya sea bueno o malo. Ahora bien, ¿por qué puso el Dios creador el espíritu humano en el hombre, un espíritu que no está en los animales? El propósito supremo que Dios está llevando a cabo es el de reproducirse a sí mismo por medio del hombre. El hombre, hecho del polvo de la tierra, fue creado para que tuviera una relación con su creador. Dios está compuesto de espíritu. El propósito divino consiste en que el hombre, una vez que haya desarrollado el carácter de Dios, sea transformado de un ser humano físico inmortal en Dios, inmortal y divino. Como fue explicado al principio, Dios y el Verbo forman ahora la familia divina. El hombre puede ser engendrado y nacer después como Dios. Este es el increíble potencial humano. Todo ser humano puede llegar a ser un hijo de Dios, un miembro de la familia de Dios. La primera ley de la ciencia es el hecho de que únicamente la vida puede engendrar vida. La vida no puede surgir de donde no hay vida. Esta no puede haber llegado a existir gradualmente de la nada. Dios no puede haber llegado gradualmente a la existencia. Él y el Verbo siempre han coexistido, sin padre ni madre, sin principio ni fin de días. Han vivido desde la eternidad y por toda la eternidad. De la materia Dios creó la fauna y la flora, la vida vegetal y animal. Podríamos clasificar todo lo que existe en reinos. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, el reino angélico y el reino de Dios. El hombre fue creado en el reino humano y puede, potencialmente, nacer en el reino de Dios. Los que se jactan de ser cristianos nacidos de nuevo están engañados. El propósito de la creación del hombre, al llegar a ser Dios, exigía el desarrollo del carácter divino en él. Observemos en este punto el sistema de dualidad en la creación. El ser humano físico fue creado en 2 etapas. Primero el hombre y luego la mujer. Espiritual y mentalmente iba a ser creado en 2 etapas. Primero una mente humana gracias al espíritu humano. Así como Dios tiene una mente suprema, el hombre fue hecho con una mente humana, pero en mente y en espíritu el hombre aún no estaba completo. Con el fin de completar la creación física, una vez que lo femenino fue agregado a lo masculino, estos dos se hicieron uno como familia humana. De la misma manera, en la creación espiritual, el Espíritu Santo de Dios debe ser añadido al espíritu humano. Esto hace del hombre uno espiritualmente con Dios, pero en esta etapa el principio de dualidad aún está en vigor. Una vez que el Espíritu Santo se une con el espíritu humano, la mente del individuo está completa. Aunque él sigue siendo humano, es un hijo engendrado de Dios. Aunque es un heredero, todavía no ha recibido la herencia del reino de Dios. Aunque ha sido engendrado, todavía no ha nacido como Dios. El principio de dualidad continúa. El nacimiento humano prefigura exactamente el nacimiento de un hijo de Dios. El sistema reproductivo femenino produce el óvulo. Este puede en potencia dar origen a una nueva vida, pero si no es fecundado por el espermatozoide humano del padre, tiene un lapso de vida de menos de 28 días.
Cuando el espermatozoide masculino entra en el óvulo, lo dota del principio de una vida humana. Llamarlo en esa etapa a un ser ya nacido se compara con el error de los que se proclaman cristianos nacidos de nuevo. Después de la concepción, el óvulo se convierte en embrión. Este debe crecer físicamente al ser alimentado por medio de la madre. A los 4 meses se le llama feto y continúa su periodo de gestación hasta completar 9 meses después de la concepción. Entonces viene el nacimiento. Por analogía, podríamos decir que Adán, el primer hombre, fue creado como un óvulo espiritual con una existencia físico-química temporal. Si hubiera sido fecundado por el espermatozoide divino de Dios, el Espíritu Santo, que es vida de Dios, hubiera sido engendrado, pero aún no hubiera nacido como Dios. Dios es carácter espiritual supremo y perfecto. Antes de que Adán llenara siquiera los requisitos para ser engendrado como hijo en la familia divina, tenía que elegir entre el camino de Dios y el camino de Satanás, quien estaba aún sobre el trono de la tierra. Después de la creación, Dios puso a Adán y Eva en el hermoso huerto del Edén. En medio del jardín había 2 árboles simbólicos de enorme significado. Adán no tenía la vida inmortal de Dios, pero Dios se la ofreció libremente por medio del árbol de la vida. Adán tuvo que escoger entre el gobierno de Satanás basado en el egocentrismo y el gobierno de Dios basado en la ley del amor. Ambos están basados en una ley fundamental de gobierno. Dios pudo haber restaurado el gobierno divino en la tierra por medio de Adán, si éste hubiera escogido el camino de la vida eterna. En la tarde del 6º día de la creación, día que hoy llamamos viernes, Dios explicó a Adán y Eva la situación y los instruyó hasta el sábado por la tarde. En ese primer sábado, Dios les explicó cómo el camino del egocentrismo, simbolizado por el árbol de la ciencia del bien y del mal, era rechazar el don divino de la vida inmortal, y que si tomaban del fruto prohibido morirían sin remedio. Después de aquel sábado, cuando Adán descuidó el velar por su esposa, Eva se escapó sola, lejos de su esposo, y encontró a Satanás en forma de serpiente. La familia humana era una amenaza directa contra la soberanía de Satanás sobre este planeta. Observemos que en Génesis 3, Satanás no le dijo a Eva: escoge mi gobierno y mi ley de vanidad y egocentrismo, rechaza a Dios. Él la tentó con la belleza del árbol prohibido, le despertó vanidad intelectual, insinuó que Dios no era justo y la hizo sucumbir a su engaño asegurándole que ella tenía un alma inmortal. Siendo engañada, Eva le creyó a Satanás y no a Dios. Tomó del fruto prohibido y le dio a su esposo Adán, quien desobedeció voluntariamente a Dios y asumió él mismo la facultad de decidir qué es el bien y qué es el mal. Fue así como el primer hombre creado decidió no creerle a Dios. Le desobedeció y escogió su propio camino, que consistía en hacer lo que le viniera en gana. Adán, al parecer, lo hizo en forma voluntaria, pero no voluntariosa. Sin embargo, aunque voluntariamente, Adán fue llevado en cautiverio por Satanás. De su propia voluntad se fue con Satanás, el supersecuestrador de todos los tiempos. Adán fue creado con el potencial de llegar a nacer como hijo de Dios. Aunque no fue engendrado como hijo de la familia divina, fue creado con el potencial de serlo. Cuando sucumbió ante Satanás y optó por hacer lo que bien le parecía, en rebelión contra un mandamiento específico de Dios, espiritualmente se convirtió en propiedad de Satanás. De hecho, se sometió al gobierno de Satanás al escoger la ley de ese gobierno, cuyo resultado automático son actitudes de vanagloria, codicia, competencia, deseo de obtener en lugar del camino del dar expresado en la ley de Dios. Toda la humanidad proviene de Adán y Eva. El mundo actual fue fundado por ellos. Desde entonces, el nuestro ha sido un mundo secuestrado. El mundo escogió así el camino del secuestrador en lugar del camino del que podría ser su padre. No obstante, Dios el Padre iba a pagar el precio del rescate y traer hacia él a sus hijos potenciales. Después del pecado de Adán, Dios cerró el acceso al árbol de la vida hasta que Jesucristo, el segundo Adán, pagara el precio del rescate. No puede haber una ley sin pena por su transgresión. La pena por el pecado humano es la muerte. Cuando por el pecado de Adán este mundo fue fundado,
Se determinó que Jesucristo, como Cordero de Dios, muriera en pago por la pena de todo el pecado humano. Apocalipsis 13:8. Su pago sería efectivo con la condición del arrepentimiento y la fe. También determinó Dios en aquel entonces que los hijos de Adán morirían. Hebreos 9:27. Pero como en Adán todos mueren, en Cristo todos serían resucitados para ser juzgados. 1 Corintios 15:22. Sin embargo, nadie podría nacer de Dios hasta que el carácter espiritual perfecto, el carácter mismo de Dios, se hubiera desarrollado en él y hubiera sido puesto a prueba. Dios determinó un periodo de 7,000 años para llevar a cabo su propósito supremo de reproducirse por medio del hombre. Fue un plan maestro magistralmente ideado para llevar a cabo su designio. Durante casi 6,000 años se ha desarrollado una civilización a la cual llamamos el mundo, pero ha sido un mundo secuestrado. Hasta hoy, Satanás está aún en el trono de la tierra. Él ha obrado en la vida de todos los seres humanos, ha inyectado enormes males en el mundo. Jesús, el segundo Adán, vino a comenzar un mundo completamente nuevo, el mundo de Dios, por medio de la Iglesia. Capítulo 2. Ahora dirigentes mundiales hablan de Armagedón y científicos nucleares advierten sobre el fin del mundo. Estos han adelantado 1 minuto más el reloj fatídico, de manera que ya no faltan 4 sino 3 minutos para la medianoche. El fuego enfurecido de la violencia mundial se aviva frenéticamente a medida que el airado supersecuestrador presiente la rápida llegada del fin del cautiverio. La liberación del engaño, del descontento, del sufrimiento y de la muerte de los secuestrados está más cerca cada día. La paz mundial, la felicidad y la alegría están a la vuelta de la esquina. El satánico secuestrador ha desatado su cólera porque sabe que le queda poco tiempo para mantener cautivo al mundo. A la gente no le gusta que le digan que está engañada. Sin embargo, aunque el conocimiento de la verdad hiera la vanidad humana, es menos doloroso que sufrir las consecuencias del engaño. Todos somos miembros de la familia humana. Debemos despertar a la realidad de que esta familia humana fue, y aún es, la familia en potencia del Dios vivo. Sin embargo, esta familia fue secuestrada desde su inicio y ha permanecido voluntariamente en cautiverio desde hace aproximadamente 6,000 años hasta nuestros días. No obstante, recordemos que el que está engañado no lo estaría si supiera que lo está. El padre en potencia de la familia secuestrada ha pagado el precio del rescate para libertar al mundo cautivo, pero la humanidad ha amado el camino de vida del secuestrador. Ese camino es la causa primordial de todos los males, dificultades y sufrimientos del mundo. La humanidad ha sido cegada, no ve el camino hacia la paz, la felicidad y las felices realizaciones. Desde que empecé a escribir este folleto, la violencia y las agonías del mundo se han intensificado y han cobrado un ímpetu arrollador. Hemos sido precipitados con violencia en la crisis del fin de este mundo. Es imprescindible que entendamos lo que ha sido profetizado para el futuro inmediato. ¿Y por qué? Al nacer nos encontramos en medio de un panorama de sucesos que empezaron hace 6,000 años. Hay un designio divino que se está llevando a cabo aquí en la tierra. El catastrófico secuestro ocurrido hace 6,000 años no impedirá la realización de ese designio supremo. Un optimista convierte en limonada el limón que le tiran. El Dios y Creador Supremo está convirtiendo el mal del secuestro en la gloria suprema de la eternidad. Hace 6,000 años, Dios puso en marcha su plan maestro de 7,000 años para llevar a cabo el designio más glorioso de todos los tiempos. A pesar de lo que dicen las falsas hipótesis de los que se creen sabios, este mundo comenzó con la creación de un solo hombre, llamado Adán. Él y la esposa que Dios creó para él, cuyo nombre fue Eva, fueron los primeros padres de la humanidad. Este mundo es la familia humana que surgió de ellos. Las decisiones y las acciones de nuestros primeros padres son las causas que han producido el actual estado de cosas en este mundo. En el primer capítulo de este folleto se expusieron las circunstancias que condujeron a la creación de Adán y Eva. De todas las religiones de este mundo, ninguna entiende realmente qué y quién es el Dios creador. Es vergonzoso, puesto que Dios reveló quién es Él en las Escrituras, las cuales han estado al alcance del hombre desde los días de Moisés, y aún desde antes, por medio de revelaciones individuales directas.
Dios no es un solo ser personal y sobrenatural, tampoco es una trinidad. En Juan 1, del 1 al 4 y 14, Dios se revela como una familia divina formada por dos personas, el Verbo o Palabra, quien más tarde se convirtió en Jesucristo, y Dios, quien al nacer Jesús se convirtió en el Padre. En Génesis 1:1 se habla de Dios como el origen de todo y el creador de todo. Allí el nombre de Dios es una traducción del nombre hebreo Elohim, palabra plural que indica más de una persona, o sea, Dios y el Verbo. En el primer capítulo también se explicó el propósito de Dios, el cual es la reproducción de la familia de Dios por medio de los seres humanos. Dios crea en etapas duales. Primero creó la familia humana, a partir de la cual, por medio de la reproducción espiritual, será creada la familia de Dios. Tengamos en mente estas verdades básicas. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Tampoco pueden dos o más vivir en armonía y paz si no hay uno que dirija. Dios y el Verbo, ambos inmortales y compuestos de espíritu, siempre han vivido de acuerdo con el camino del amor que fluye del uno al otro, siendo Dios la cabeza suprema. Su camino de vida, de amor desbordante, de cooperación, de armonía, constituye una ley, la ley de Dios. Es una ley espiritual que se convirtió en un gobierno con Dios como soberano y cabeza suprema sobre todo lo que crearon. Primero Dios creó ángeles, luego creó el universo material del cual forma parte el planeta Tierra. Sobre la Tierra erigió un trono. Sobre ese trono Dios puso al superarcángel Lucifer, un querubín, para que administrara el gobierno de Dios sobre los habitantes del planeta. La tercera parte de los ángeles fueron colocados sobre la tierra. Lucifer fue dotado de deslumbrante belleza. Esto se le subió a la cabeza, se volvió vanidoso, egocéntrico, hostil al camino de vida de la ley de Dios. Después trató de derrocar el trono de Dios en los cielos, pero fue lanzado de nuevo a la tierra. Su camino de vida basado en la vanidad, la búsqueda de la gloria propia, la competencia, la hostilidad, el egocentrismo, el hacer cada uno lo que le venga en gana, se convirtió en la ley básica que comenzó a regir la tierra. Después, Dios creó al hombre según la imagen, forma y figura de Dios. El hombre fue hecho mortal como los animales, aunque difiere en cuanto a forma, figura y mente. Al cerebro humano le fue agregado el espíritu humano que le da al cerebro el poder del intelecto, haciendo así posible una relación entre el hombre y Dios. En todo el aprendizaje y acopio de conocimientos de este mundo ha faltado una dimensión, la más importante y fundamental de todas. Esa verdad grandiosa y supercolosal, aún desconocida, es el designio supremo del gran creador Dios y su plan maestro para llevar a cabo ese designio. Esta dualidad suprema de conocimientos es, 1. Dios se propone reproducirse a sí mismo por medio de la humanidad hecha del polvo de la tierra, y 2. Su plan maestro de 7.000 años para su realización. Ninguna religión conoce, comprende o enseña este glorioso designio ni el plan maestro para su realización suprema. La ciencia, por su parte, lo ignora por completo. Tampoco es conocido ni enseñado en las escuelas o en las universidades. Es un conocimiento revelado. Su revelación se encuentra en el libro de mayor venta y distribución en el mundo. Sin embargo, es al mismo tiempo el más malentendido, más tergiversado y más falsamente interpretado de todos los libros. Dicho libro es un enigma, es un libro escrito en clave. El instrumento para descifrarlo, de modo que su entendimiento quede claro y sencillo, es el árbol mismo que el Padre de toda la humanidad rechazó y que hoy está al alcance únicamente de aquellos a quienes Dios ha atraído hacia Él por medio de Jesucristo, los que componen la única iglesia de Dios original y verdadera. Sin la presencia interior del Espíritu Santo de Dios, nadie puede entenderlo. El designio de Dios es reproducirse a sí mismo por medio del hombre, reproducir la familia de Dios por medio de la familia humana. Es esencial tener en cuenta que Dios es un carácter espiritual perfecto. El carácter es la capacidad de discernir entre los verdaderos valores y los falsos, entre lo correcto y lo erróneo, y hacer lo correcto aún en contra de sus propios deseos. Adán, el primer hombre, solo tenía una existencia física temporal. Para que fuera engendrado y naciese dentro de la familia de Dios, primero, con su mente humana,
tenía que tomar la decisión de desarrollar, con la ayuda de Dios, ese carácter perfecto. Adán no tenía vida eterna, pero ésta le fue ofrecida por medio del árbol simbólico de la vida que estaba en el huerto del Edén. Lucifer, cuyo nombre a causa del pecado fue cambiado por el de Satanás, engañó a Eva para que tomara del fruto prohibido del árbol simbólico de la ciencia del bien y del mal. Adán, el primer ser humano, se apropió la prerrogativa de decidir él mismo lo que es el bien y lo que es el mal. En ese episodio, revelado en Génesis 3, el hombre y su familia humana, los hijos de Dios en potencia, fueron secuestrados y se convirtieron en propiedad de Satanás. Ellos optaron por seguir el camino de Satanás, prefiriendo el egocentrismo en lugar de la voluntad de Dios. Escogieron la ley de Satanás en lugar de la ley espiritual de Dios. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ver 1 de Juan 3:4. Así, el primer padre humano de la familia humana rechazó el gobierno de Dios. Al escoger el árbol prohibido, se sometió a la ley básica del gobierno de Satanás. Adán y Eva fueron en realidad secuestrados por Satanás, llevados por su camino de vida. Ellos decidieron seguir el camino de vida del secuestrador. Adán pudo haber llenado los requisitos para restaurar el gobierno de Dios, pero en lugar de hacerlo, él y su familia humana, este mundo, fueron secuestrados, y hasta hoy el mundo sigue cautivo de Satanás, quien aún se sienta sobre el trono de la tierra. La civilización humana se desarrolló a partir de Adán y Eva. Si Adán hubiera escogido el árbol de la vida, hubiera entrado en una relación directa con Dios como hijo engendrado por medio del Espíritu Santo unido con su espíritu humano. Hubiera tenido la capacidad de entender los designios espirituales y el conocimiento de Dios, y el poder de desarrollar en él la mente de Dios. Hubiera sido dirigido por Dios en la construcción del mundo de Dios. Pero Adán escogió el camino de Satanás y fue dirigido por él. La familia humana que surgió de Adán, engañada, construyó una civilización que se convirtió en el mundo de Satanás, un mundo secuestrado. Ha desarrollado sistemas de gobierno sobre ciudades y naciones, un sistema económico y un sistema social basados en el principio del obtener, y no en el amor que busca el bien de los demás, en la cooperación, la armonía y la paz. Es un mundo basado en la competencia, en la ley de Satanás, cada uno buscando lo suyo, vanidad, codicia, contienda. Todo esto podría hacernos pensar que Satanás le dio un golpe fatal al plan de Dios al secuestrar a Adán, el primer ser humano por medio del cual Dios se había propuesto reproducirse a sí mismo. Pero el propósito de Dios no puede ser frustrado. Esta es la razón por la cual Dios, en el momento mismo en que Adán desobedeció y fue secuestrado, decretó que Jesús, el segundo Adán, había de venir. Él sería el medio por el cual Dios pagaría el rescate para recobrar a sus hijos en potencia. Más aún, Jesús había de ser el segundo Adán. Dios iba a hacer, por así decirlo, borrón y cuenta nueva. La familia engendrada de Dios, el propósito para el cual había Adán sido creado, comenzaría entonces con y por medio de Jesús, el segundo Adán. Jesús, a diferencia del primer Adán, escogió el árbol de la vida. Él le obedeció a Dios, venció y se mostró apto para reemplazar a Satanás sobre el trono de la tierra. Al mismo tiempo, Dios decretó que así como en Adán todos pagarían la pena de muerte, en Cristo, el segundo Adán, también todos, en el tiempo establecido por Dios, serían traídos de nuevo a la vida física por medio de una resurrección, serían juzgados y sentenciados a la muerte eterna. Pero entonces sabrían que Jesucristo pagó la pena de muerte por ellos y que el árbol de la vida estaba nuevamente a su alcance. Esto será en la resurrección del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 y 12. Después de unos 4000 años de haberse iniciado el mundo que se convirtió en un mundo de bien humano y males satánicos, vino Jesús. Jesús vino como el segundo Adán, para fundar el mundo de Dios, aquel que el primer Adán no quiso empezar. La venida de Jesús le dio comienzo a la fase espiritual de la creación humana de Dios. Jesús no vino a reformar o a salvar este mundo, el mundo de Satanás. Vino a empezar un mundo diferente. El propósito de Dios era comenzarlo por medio de su iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. La palabra iglesia es tomada del griego y significa gente llamada o convocada.
Jesús escogió y llamó a sus 12 primeros discípulos o estudiantes y les enseñó los caminos del reino de Dios. En Isaías 9, del 6 al 7, fue profetizado que Jesús nacería como un niño, crecería y el gobierno de Dios estaría sobre sus hombros. Él traería paz. El mundo de Satanás ha traído contienda, confusión, división, hostilidad, violencia, destrucción, guerra y muerte. El Mesías, Jesucristo, había de restaurar el gobierno de Dios en la tierra. Jesús le trajo a la humanidad el mensaje del Evangelio de Dios, no para convertir y cambiar el mundo de Satanás, sino para anunciar, como un testimonio, la venida del reino de Dios que regirá al mundo entero. Jesús no vino en una cruzada para salvar almas, ni le rogó a la gente que lo aceptara como Salvador. Cuando la mujer en el pozo de Jacob le pidió que le diera el agua viva del Espíritu Santo, la salvación, él simplemente le habló de los pecados de ella. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Jesús fue un mensajero que anunció por adelantado las noticias del reino de Dios que va a ser establecido. Puesto que el propósito de Dios es reproducirse a sí mismo, expandir la familia de Dios, y puesto que ésta será la familia que reinará sobre el mundo, entonces el reino de Dios es la familia nacida de Dios que regirá al mundo entero. Ninguna religión entiende esta verdad crucial y fundamental. Este es un mundo engañado y secuestrado por Satanás. La iglesia de Dios es el comienzo en embrión del reino de Dios que regirá y llenará el mundo entero. La iglesia de Dios empezó con un solo hombre, el segundo Adán, Jesucristo. Él expandió la iglesia a los 12 que él mismo escogió, llamó e instruyó. Durante su ministerio, Dios llamó a otros quienes creyeron el mensaje del Evangelio y lo siguieron. Aún entre estos, varios lo siguieron por algún tiempo y luego se retiraron. En el día de Pentecostés, alrededor de 120 recibieron el Espíritu Santo de Dios. Estos habían sido bautizados y se convirtieron en hijos engendrados, pero no nacidos aún, de Dios. Después de 3 años y medio de ministerio, Jesús se entregó como rescate para ser crucificado y pagar la pena por todos los pecados de todo ser humano, a condición de que cada uno, a su debido tiempo, se arrepintiera, creyera, creciera en la gracia y el conocimiento de Dios, venciera y perseverara hasta el fin de su vida. Jesús les dio a sus apóstoles la comisión de enseñar a otros a cuantos Dios llamara. A todo lo largo del Nuevo Testamento se enseña que únicamente aquellos a quienes Dios escoge y llama espiritualmente pueden venir a Él, por medio de Jesús. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios para su reino, fueron llamados a salir del mundo y a apartarse. 2 Corintios 6:17. Jesús no vivió según los caminos y costumbres de este mundo. Tampoco los llamados deben ser parte de este mundo. El perverso mundo actual de Satanás, el mundo secuestrado, tuvo su fundamento en el primer Adán. Fue al principio de este mundo, Apocalipsis 13:8, cuando Dios decretó que Jesús, como el Cordero de Dios, viniera a pagar el precio del rescate. Durante su ministerio terrenal, Jesús comparó este mundo con un edificio. En Efesios 2:20 al 22, la iglesia se asemeja a un edificio. Refiriéndose a este mundo perverso, Jesús dijo que estaba edificado sobre la arena del camino satánico de vanidad, codicia, envidia, celos, competencia, contienda, violencia, rebelión, disputa, infelicidad, sufrimiento y muerte. Este mundo está condenado a derrumbarse, y grande será su ruina. Jesús no vino a reparar, modernizar o reconstruir este edificio, este mundo, esta civilización. Su cimiento es falso, es el de Satanás. Sus sistemas de gobierno, sus sistemas jurídicos, sus sistemas educativos defectuosos y materialistas, sus religiones, sus sistemas sociales y costumbres, en fin, toda su superestructura es defectuosa. Produce descontento, desdicha, disputas, competencia, contienda y finalmente violencia y destrucción, con angustia, sufrimiento, pobreza y muerte. Estas son las columnas y las vigas, la superestructura del edificio que es este mundo. Jesús no vino a reformar este mundo, a traer un reavivamiento espiritual, a orar por él, a salvarlo o a preservar algunos de sus caminos.
La iglesia es el comienzo, el embrión de un edificio totalmente nuevo y diferente. Jesús llamó a aquellos escogidos por Dios para que se apartaran del mundo y de sus caminos. Aquellos llamados a separarse deben seguir viviendo en el mundo con los demás y aún se les enseña a que estén sujetos a los gobiernos que están sobre ellos. No han de obedecer cuando esto signifique desobediencia a Dios, pero deben someterse, si es necesario, aún a las penas que les sean impuestas. Desde que Jesús fundó la Iglesia, el fundamento del mundo venidero de Dios, han pasado más de 1950 años. Algunos se preguntarán, ¿cuál es el objeto de esta era de la Iglesia antes del establecimiento del reino de Dios? El propósito de Dios es escoger y llamar a algunos para que salgan de los caminos del mundo de Satanás y prepararlos para que lleguen a ser maestros y dirigentes cuando Dios envía a Cristo de regreso a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores para reinar, enseñar y convertir a todos los que en aquel entonces estén dispuestos a seguirlo. Todos los que han vivido en este mundo y se han adaptado a los caminos erróneos y malos deben ser instruidos en los caminos rectos de Dios. Los que se conviertan y finalmente se salven en la iglesia serán reyes y sacerdotes y recibirán poder para regir y enseñar a los demás. Apocalipsis 2, del 26 al 27, 3, 21 y 5, 10. Durante casi 2000 años de preparación, Jesús ha sido sumo sacerdote y cabeza de la iglesia en el cielo desde donde supervisa a su iglesia. Al regreso de Cristo con gloria y poder supremos, Satanás será quitado del trono de la tierra. Jesús se sentará sobre el trono de David para reinar sobre Israel y también se sentará sobre el trono de la tierra, el cual está actualmente en poder de Satanás. La iglesia habrá sido preparada para su maravillosa tarea de gobernar bajo la dirección de Cristo cuando regrese como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es, entonces, el verdadero propósito de la iglesia? ¿Por qué fundó Jesucristo la iglesia? ¿Fue acaso para reparar la superestructura defectuosa y decadente del edificio con el cual he comparado este mundo malo? ¿Fue para salvar por medio de la conversión este mundo pecador de Satanás? ¿Fue para que se dividiera en muchas denominaciones y ramas, ortodoxos, católicos y protestantes? Todo el mundo que profesa ser cristiano ha sido engañado. Todas las naciones han sido engañadas. Apocalipsis 12:9 lo afirma en forma clara y enfática. Dios dio comienzo a su misión y a su designio supremo de reproducirse a sí mismo por medio de Adán, el primer ser humano. Sin embargo, para llegar a ser un hijo engendrado de Dios, de modo que al desarrollar el carácter espiritual divino pudiera nacer en la familia de Dios, Adán tenía que tomar una decisión. Adán optó por la apostasía, la rebelión, su propia justicia mezclada con mal, el camino del secuestrador de la familia potencial de Dios. Dios le dijo claramente a Adán que si desobedecía y tomaba del fruto prohibido, ciertamente moriría. Su existencia temporal tocó a su fin y murió al cabo de 930 años. Al examinar Efesios 2, 1, 2, vemos cómo Satanás, príncipe de la potestad del aire, de hecho influye y actúa en la mente de los descendientes naturales de Adán. Satanás actuó en el primer hijo de Adán cuando mató a su hermano Abel. Todos los hijos de Adán han pecado y todos, hasta los que viven hoy, mueren. Sin embargo, desde la fundación de este mundo, en el momento en que Adán pecó, fue decretado que así como en Adán todos mueren, en Cristo, el segundo Adán, todos serían traídos de nuevo a la vida por medio de la resurrección. El acceso al árbol de la vida le fue cerrado a toda la humanidad hasta que viniera Cristo, el segundo Adán. Jesús nació de su madre, la Virgen María, de la familia humana de Adán, mas no fue engendrado por un hombre hijo de Adán, sino por Dios. Como a un hijo de Dios, le fue abierto el acceso al árbol de la vida, pero como hijo de hombre, al igual que el primer Adán, tuvo que escoger. Satanás trató de destruirlo cuando era niño, pero Dios intervino para evitarlo. Luego, aproximadamente a los 30 años de edad, antes de que pudiera predicar una sola palabra del mensaje de Dios, del Evangelio, Satanás lo atacó de frente. En esta tentación, Mateo 4 del 1 al 11, Jesús tomó la decisión correcta. Rechazó la tentación y el camino de vida de Satanás y escogió el camino de Dios de acuerdo con las Escrituras. Venció a Satanás, le ordenó que se apartase de él, y Satanás, derrotado, se fue. Jesús llenó los requisitos para reemplazar a Satanás sobre el trono de la tierra.
Entonces, como dijo Jesús en Marcos 1:15, el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. El segundo Adán pasó la prueba, derrocó a Satanás, reunió las condiciones para reemplazar a Satanás sobre el trono de la tierra y para restaurar el reino de Dios. El pecado y la rebelión comenzaron con el primer Adán. La rectitud y la obediencia que conducen a la paz comenzaron con el segundo Adán, Jesucristo. Él es el principio, el cimiento de un edificio completamente nuevo, un mundo nuevo, una civilización nueva, el mundo de mañana. Jesús dijo que edificaría su iglesia. Su iglesia era ese nuevo edificio, esa nueva civilización, ese nuevo mundo en embrión. Jesús empezó su iglesia llamando a sus 12 discípulos, pero cada uno tuvo que escoger entre el árbol de la vida y el árbol satánico del bien humano y del mal. Uno de los 12 falló, pero Jesús dijo que su iglesia nunca moriría. Descenderían las lluvias, Mateo 7 del 24 al 27. Vendrían inundaciones, soplarían huracanes, pero esta nueva casa edificada sobre la roca sólida permanecería para siempre. Jesús no dijo que edificaría iglesias. El apóstol Pablo dijo que los que conformaran la iglesia hablarían todos una misma cosa y que no habría divisiones. ¿Dónde está esa iglesia hoy? La sorprendente respuesta se encuentra en nuestro folleto gratuito titulado ¿Dónde está la verdadera iglesia? Solicítelo a nuestra dirección más cercana a su domicilio. En la última página de este folleto hallará una lista completa de nuestras direcciones.